¿Qué quiere Cristo que la iglesia sea? ¿Qué querrá Cristo que la iglesia haga? ¿Y qué quiere Cristo que su iglesia refleje? Son algunas de las interrogantes que nos proponemos hoy despejar a la luz de la palabra, cerrando pues este sermón. Este sermón cierra esta serie maravillosa, Conectado a la Fuente. Nunca la olvidaré porque fue mi primer mes, mi primera serie. Pero bueno, tendrá un lugar en mi corazón y toda la serie seguro que traerán bendición a nuestra vida. Esta serie específica pues trajo bendición. Dijimos en primer término entonces que somos conocidos como discípulos cuando permanecemos en la palabra del Señor, cuando estamos cimentados en la palabra del Señor. Y decimos en ese entonces que ella debe morar en abundancia, no solo en nuestro corazón, sino en nuestra boca. Y para muestra, pues todas esas polvorosas que rodaron por allí. Y yo decía, si por un versículo dan una polvorosa, por una predicación deben darlo. Pero bueno, decíamos entonces que debe morar en nuestra boca. Ese fue el primer sermón. Después decíamos pues que también el Dios Trino interviene en esa palabra. Por supuesto que sí, Dios Padre Creador, sustentador de todas las cosas, el Hijo, el Verbo encarnado, una palabra redentora a la humanidad, y el Espíritu Santo pues participa allí. No solo Dios Padre influenció con su Santo Espíritu a todos esos escritores de la palabra, sino que el Espíritu Santo nos hace entender esa palabra. Él traduce, Él enseña, Él redarguye, Él hace un sinfín de cosas pues que vienen a mejorar nuestra vida ya regenerada, y esa palabra debe transformarnos. Decíamos que todo aquel que tuvo un encuentro con el Señor no fue el mismo, porque su palabra, el poder de su palabra cambió su vida para siempre, y pues ahora actuaba ¿qué? Cada uno de ellos conforme a la palabra, a la revelación que habían tenido del Señor. Y decíamos que por ejemplo, pues una samaritana pues se fue a contar al pueblo que allí estaba el Señor. Un gadareno poseído, pues después estaba proclamando también, y así sucesivamente. Cada uno, repetimos, cada persona que tiene un encuentro con la palabra del Señor, con el Señor, no vuelve a ser el mismo. Si le acepta de corazón, tiene que cambiar su vida, tiene que transformar su vida. Sabemos que es un proceso, pero tiene que hacerlo. Tiene que haber una evidencia, aunque sea mínima, cada vez que se vaya corrigiendo, que vaya creciendo. ¿Por qué? Porque decíamos en todo este mes que no es lo mismo ser un creyente que ser un discípulo. Un discípulo entonces tiene otras connotaciones que vamos a hablar de ellas más tarde. Entonces hoy vamos a hablar de la iglesia de Cristo, porque habíamos ofrecido, bueno, ya esa palabra en la persona, en la individualidad, esa palabra que va transformando. Ahora hay una palabra para la iglesia. La iglesia toda de Cristo, ¿cómo encaja en la palabra? ¿Qué desea Él que su iglesia sea, haga y refleje? Vamos a estar hablando también, vamos a afirmar lo que ella es, vamos a ver su poder, vamos a ver su importancia, y después presentaremos dos modelos de iglesia reflejados en el Nuevo Testamento. Y bueno, que el Señor nos ayude a escoger en cuál desearíamos nosotros estar o pertenecer. Por supuesto que cuando definimos la palabra, si usted lo busca en el diccionario, va a ver que es una congregación de fieles cristianos en virtud del bautismo. Pero quien mejor la define es la palabra misma. Y allí usted va a ver simple y sencillamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Y esa definición entonces, mis amados, aparece en Mateo 16, 18. Allí Jesús le hace esa aseveración a Pedro, donde él le dice que en algún momento del futuro él edificará su iglesia sobre la base de ¿qué? No de Pedro, sobre la base de quién es él, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la roca, la piedra. Es sobre él que se iba a edificar su iglesia. Y esto entonces nos lleva a realizar tres afirmaciones. Primera afirmación, atención, porque después vamos a hacer el examen a los que se van a bautizar. Cristo es el fundamento de la iglesia, mis amados hermanos. Él es la roca, Él es la piedra, Él es donde está cimentada, donde está edificada, ¿qué? Es la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo decía, por tanto, que nadie puede poner un fundamento diferente del que está puesto, que es Jesucristo. Entonces Jesucristo es la roca, la piedra, el cimiento de la iglesia.
Y nadie, ningún hombre puede poner otra cosa por encima de ese cimiento. Ya con ese cimiento estamos completos. Esto entonces no fue edificada sobre una idea, la iglesia no fue edificada sobre una filosofía, la iglesia no la diseñó, ni la pensó, ni la edificó un hombre mortal. La edifica Cristo, el Dios viviente. De hecho, dice Romanos que todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. De tal manera, mis amados hermanos, que la iglesia pues está cimentada en esa persona, en la persona de Cristo. Repetimos, si Él es la roca, si Él es la piedra, ¿podemos estar seguros? Pueden venir vendavales, pueden venir maremotos, lo que sea, y la iglesia estará siempre de pie, porque Cristo es la roca. Por cierto, piedra que desecharon los edificadores, pero que se convirtió en esa piedra angular, es decir, en la piedra más importante, en la piedra que le da el cimiento a una edificación. Y por cierto, dice Pablo que cada uno de nosotros somos piedras vivientes de esa edificación. Qué bonito, mis amados hermanos. Cuando alguien le pregunte qué usted puede decir eso, una piedra viviente de esa edificación espiritual que es la iglesia y que es el cuerpo de Cristo. Entonces esa piedra es la más importante, es la más firme, es la más segura, es la que cimienta esa edificación. Nosotros somos piedras vivas. Y qué interesante que cuando buscamos esa palabra de edificar en la Biblia, se usa a menudo en un sentido de fortalecer, de plantar. Fíjense que Jeremías 18:9 habla de la intención de Dios de edificar y plantar un reino. Estamos haciendo aquí las analogías que se ven en la palabra. También describió así las intenciones de Dios después del cautiverio. Y Pablo enfatiza, como lo dijimos anteriormente, que hay un solo fundamento que es sólido, que es firme, que es único y que es el fundamento de nuestro Señor Jesús. Y solo aquel, escuche bien esto, solo aquel que funde sobre esa piedra, pues va a resistir cualquier prueba. Lo voy a repetir, todo aquel que cimiente su vida en la roca, que cimiente su vida en la palabra del Señor, tiene la promesa del Señor que va a permanecer firme, aun cuando vengan vientos, aun cuando vengan olas, aun cuando venga cualquier situación. Amén. Amén. Entonces esa es la primera afirmación: Cristo es el fundamento de la iglesia. Por consiguiente, escuche bien, segunda afirmación: nada puede contra ella. El Señor mismo pues afirmó que nada podrá destruir la iglesia. Fíjese usted que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Entonces la iglesia no la defiende ni la detendrá nunca la muerte, ni el hombre, ni cualquier arma forjada, porque la iglesia pues está fundada en Cristo. Y Cristo mismo, que la fundó, que la edificó, dice que nada va a prevalecer contra ella. Y aunque Satanás sí, dice la palabra, que tiene el poder de la muerte, y por supuesto va a intentar usar dicho poder para perjudicar la iglesia, para destruir la iglesia, para meterse en la unidad de la iglesia, pues ya tenemos la misma promesa del Señor, que no va a destruirla, no va a afectar la iglesia. Ahora, ¿lo creemos? Ahí está el detalle. ¿Oramos para que eso suceda? Entonces el enemigo nunca tendrá cabida dentro de la iglesia. Amén. Nada puede contra ella. Y esa afirmación, esa segunda afirmación de que nada puede contra la iglesia y que prevalecerá pues siempre, debe animarnos y hacernos sentirnos seguros de que estamos en aquel que venció la muerte. Por ende, la muerte ya no puede enseñorearse, dice la palabra, solo sobre los que pertenecen a Cristo. Entonces, no solo no puede contra la iglesia, sino que por estar nosotros en Cristo y cimentados en Cristo, no puede contra nosotros. No por nosotros, sino porque Cristo está guardándonos del mal. Entonces, Cristo en la cruz logró esa victoria. Y fíjense lo que dice la palabra en Colosenses 2:15. Vamos a leer. Desarmó, ya lo vamos a leer en esta vez. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Pero esta dice: despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De tal manera que déjeme decirle que esa victoria nos alcanza también a nosotros.
Pues el Señor dice que anuló los decretos que habían en contra de nosotros. Eso lo dice el verso anterior. Entonces Cristo en la cruz vence la muerte, vence al enemigo, pero no conforme con eso, nos da la victoria a nosotros, porque todo aquel decreto, toda aquella maquinación del enemigo contra nosotros, pues está anulada por la victoria del Señor. Y yo no sé si usted puede dar gloria por eso, porque quitó del medio y lo clavó en la cruz toda esa cruz. Ahora, la afirmamos entonces que Cristo es el fundamento de la iglesia. La segunda afirmación, ¿cuál era? Nada prevalecerá contra ella. Y la tercera afirmación es que la iglesia es importante para el Señor, para Cristo. No solo Cristo es el fundamento de la iglesia, no solo es la roca donde está cimentada, no solo se asegura que nada prevalecerá contra ella y que Él está para defenderla y para cuidarla y para protegerla, sino que puede entonces afirmar, mejor aún, que viene por ella. Cristo viene por la iglesia, amados hermanos, para que estemos ¿dónde? Donde Él está. ¿Qué dice? Que Él fue a prepararnos. Nada, fue a prepararnos lugar. Entonces, mis amados, es importante la iglesia para Cristo. Sí, mucho, o un rotundo sí, podríamos decirlo, porque fue a preparar ese lugar. Es más, Apocalipsis muestra que va a haber la boda del Cordero, ese evento tan esperado por muchos, donde pues su novia, la iglesia, estará con Él para siempre, con aquel que tanto la amó, que se entregó por ella y que murió por ella. Entonces, esas tres afirmaciones las hacemos a manera de introducción, entendiendo además que la iglesia está conformada ¿por qué? Por salvos, por personas que han depositado su fe y su confianza en el Señor, que han entregado su corazón, que han decidido seguirle, que están actuando conforme a su palabra. Pero también sabemos que la iglesia es el cuerpo y la esposa a la vez de Cristo. Pero también entendemos que la iglesia tiene como propósito darle la gloria a Cristo. Si hay algo que debemos hacer cada uno de nosotros en lo individual y como iglesia, es darle gloria y alabanza a Cristo. Comenzamos entonces a responder las preguntas. ¿Qué quiere Cristo que su iglesia sea? Sí, está bien. Está bien, todas esas cosas, pero le traigo una. El Señor quiere que su iglesia sea una iglesia que alcance a las personas con el poder del Evangelio, que alcance a las personas. Recuerden el mandato, creo que lo decía mi hermano Emilio, Marcos 16:15, creo que citaste ese hace rato. ¿Sí citó ese? Entonces es un mandato inmediato, es decir, a veces creemos que hay que hacer discipulado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el 10 es que voy a salir a alcanzar o a testificar o a hablar o a proclamar el Evangelio. No, mis amados, lo decíamos hace rato, la mujer samaritana, ¿qué hizo? Se le reveló Cristo, ¿qué hizo? Dejó el cántaro de agua allí y salió corriendo. ¿A qué? A decirle a la ciudad que había recibido esa agua viva, que había recibido esa revelación y esa palabra, y que allí había alguien importante que ella tenía que era el Cristo, el Mesías. Entonces, nosotros creemos que cada uno de nosotros está en la capacidad, y lo decíamos a los candidatos a bautismo, que vamos a ver si ahora más tarde pues, en la asamblea les recibimos, les decía que cada uno de nosotros está en la capacidad de testificar lo que Cristo ha hecho en él. Es con versículos, fabuloso si lo puede hacer con ellos, pero también con la palabra, sí, pero también con el testimonio, con la vida. Hay muchas formas de hacerlo, pero cada uno de nosotros está en la capacidad de contar las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Amén. Y cuando mi hermana Sida estaba aquí hablando, creo que no cabe duda de ello, porque si las personas, ¿verdad? Ella con su dificultad y esa discapacidad lo hace, y lo entendimos todo. Cuando ella habló, entendimos clarito y perfecto. ¿Cuánto más nosotros podemos hacerlo también? Y no lo hacemos y callamos. Por eso que el Señor tuvo que decir hasta las piedras hablarán. Entonces, mis amados hermanos, un mandato inmediato, y nosotros tenemos evidencia en la palabra del Señor que se tiene que hacer de inmediato, que no es necesario una gran preparación, que si hay que tenerla, no estamos negando que no la tenga,
y que no estudiemos la Biblia, pero para proclamar y para hablar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, creo que no se necesita pues tener una gran teología. La idea es que cada uno de nosotros pueda hacerlo y que la iglesia se convierta en testigo de Cristo y de su obra. Fíjense, lo leía nuestra hermana, la iglesia primitiva cumplía a cabalidad eso. En Hechos 4:32 dice que hablaban con denuedo, es decir, con valor, con intrepidez, hablaban de la palabra. La NBI dice, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Claro, cuando vemos que están llenos del Espíritu Santo, por supuesto, eso les permitía ser testigos. Y verá usted en el libro de Hechos todo el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Sin duda, llenos del Espíritu Santo, podían testificar. Seguramente en sus corazones resonaba ese mandato del Señor y esas palabras. Seguramente la gran comisión estaba fresca en sus mentes, pero tenían esa pasión. Recordemos la segunda pregunta: ¿qué quiere Cristo que su iglesia haga? Bueno, que haga lo que el Señor le mandó a hacer. La gran comisión, cumplir esa misión que está enmarcada en Mateo 28, 19, 20. Allí dice claramente, escuchen atención, que hagamos discípulos a todas las naciones. No dice creyentes, no dice cristianos, no dice seguidores, no, nos dice hagan discípulos. Y ya sabemos las connotaciones que tiene el discípulo, porque bastante que lo vimos. Un discípulo es alguien que ha decidido seguir a Cristo, no solo seguirlo, no solo obedecerlo, sino que está consciente y se compromete a ser como su maestro, a andar como él anduvo, a vivir haciendo la voluntad del Padre. Es alguien que también permanece en su palabra, Juan 8:31, pero también es alguien que cumple los mandatos del Señor. Entonces, entre estas cosas, esos mandatos es amar, por ejemplo. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, que se amen unos a otros. Entonces, tenemos que recordar eso en nuestra mente, que nosotros, si somos discípulos, no tenemos otra opción que amarnos. ¿Me oyó? No tenemos otra opción que perdonar. No tenemos otra opción que sujetarnos los unos a los otros. No tenemos otra opción que considerarnos menos importantes que mi hermano. Toda esa enseñanza. Vemos entonces que muchos no llegan a conocer verdaderamente a Cristo el Señor, que lo decía Alberto en la reunión, por estas y otras implicaciones. Entonces, mis amados, Cristo quiere que la iglesia sea una iglesia que alcance con la proclamación del Evangelio a las personas que no conocen a Cristo, afuera. Luego, quiere que hagamos discípulos. Una vez que has creído, pues entra en ese proceso discipular y pues Él quiere que la iglesia haga discípulos. No cualquier discípulo, sino uno con las marcas de Cristo. No cualquier discípulo, sino uno que se haya negado a sí mismo y haya tomado su cruz y lo siga. Uno que esté dispuesto a pagar el precio, porque Cristo lo pagó con su sangre. Pero ¿qué precio pagamos nosotros? ¿La comodidad? No. Y uno que esté comprometido en hacer a otros discípulos, porque ahí es donde pues creo que nos hemos quedado. Sí, recibimos nuestro discipulado cada tiempo. ¿Cuántos discípulos tenemos ahora nosotros? Y es allí donde tenemos que perder nuestro conocimiento, lo que de gracia recibimos, darlo de gracia. Y fue el compromiso que asumen, por cierto, los que se van a bautizar. Y un discípulo que esté dispuesto a servir a los demás. Finalmente respondemos la tercera pregunta: ¿qué quiere Cristo que su iglesia refleje? El amor. Muy bien, que refleje su carácter, que lo refleje a Él, que es el todo y que todo lo llena y que en Él está todo, la plenitud. Es que refleje a Cristo. Cristo quiere que su iglesia refleje, por ejemplo, su amor y su carácter. Cristo quiere que reflejemos también su obediencia, la obediencia que Él tuvo al Padre. ¿Qué decía? Mi comida es agradar al Padre. Entonces tenemos que ser un fiel reflejo de Cristo. El amor debe ser la marca distintiva de los cristianos, como Él mismo enseñó. Y la iglesia debe reflejar el perfecto y maravilloso amor que tuvo Cristo con nosotros. Ya leía el hermano Efraín, pues Juan 3:16. Amor, por cierto, que no merecía,
Con esto ya tiramos allí luces para el mes que viene, que vamos a hablar de la gracia. Un mes maravilloso donde vamos a ver la gracia de Dios, ese favor inmerecido. Entonces nosotros no merecíamos ese amor, su sacrificio se tradujo en gracia, y en la iglesia debe reflejar también, sí, la humildad, la gracia y la obediencia de Jesús, siendo un espejo vivo de su luz en el mundo. Eso lo tomé de mi hermano Ramón, a quien le damos las gracias por ese café que nos brinda esos devocionales, igual el hermano Emilio. Entonces le dije que daríamos ahora una mirada por dos iglesias, que es donde la cosa se empieza a poner sabrosa. Primero vamos a presentar a la primera iglesia, esa que leyó mi hermana Diana, esa que está en Hechos, y cuando usted realice ese paneo por esa iglesia, ese capítulo 2 y el 4 también, es uno de mis preferidos, porque ahí podemos ver que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, en todas esas enseñanzas que ellos le daban, en todas esas historias que seguramente les contaban de todo lo que el Señor les había dicho. Seguramente allí hablaron pues de cómo esas vidas sencillas de ellos se transformaron. Seguramente con pasión hablaban: mira, yo era un pescador y yo tenía este carácter, pero conocí a Cristo, Cristo me transformó y ahora estamos predicando su palabra. Y venía ahí el otro y le decía: yo era un recaudador, yo maltrataba a mi pueblo, yo les ponía cargas que ellos no merecían, pero me arrepentí, dejé eso y seguí a Cristo. Y así cada uno hablaba también pues de su vida sencilla, llenas de transformaciones. Hablaban también, seguro que sí, porque lo vemos en la predicación de Pedro, de su muerte y de su resurrección, pero seguramente que también le hablaron a todos esos nuevos creyentes, o en esas primeras predicaciones, o en esas primeras proclamaciones del Evangelio, seguro que le hablaban pues de cómo el Señor ascendió al cielo en ese momento tan glorioso. Seguramente también les hablaron, y además lo vieron muchos de ellos, cómo el poder del Espíritu Santo les tomó y pudieron hablar en los diferentes idiomas. Seguramente también les hablaron del poder que tenían ahora para testificar. Sí, y eso es lo que tenemos que decir nosotros también. Si estamos hablando del Señor es porque tenemos el poder y la autoridad conferida por Él, y que somos sellados por el Espíritu Santo para ser testigos y podemos predicar. No, pero tú eres así. Sí, yo soy así, no me ves a mí, te estoy hablando de Cristo, no de mí. Entonces tenemos esa autoridad y tenemos ese poder. Pero seguramente que le hablaron de esos 3 años y medio y de esa amistad, de ese Cristo amigo, de ese Cristo cercano, de ese Cristo al cual ellos pudieron abrazar, de ese Cristo con el cual ellos pudieron compartir un alimento en pos de una mesa. Entonces esas cosas, mis amados hermanos, eran las que hacían que esa comunión, esa unión entre esa gente, de participar en eso, el no común, de esa conexión, que es comunión, de esos lazos y de esa relación, es lo que hacían de ellos, mi querida Keila, que está tomando nota, hacían que ellos perseveraban unánime, no solo en el estudio de la palabra, no solo en el amor mutuo, que lo vamos a ver, no solo en la cena del Señor, sino que en la oración también. Entonces todas estas cosas eran las que tenían en común. Pregunto, ¿esas no son las cosas que tenemos en común hoy también nosotros como iglesia? ¿Sí o no? Mi querido Carlos García, bienvenido a todos. Esas son las cosas que tenemos en común, mis amados. Y esas son las cosas que deben unirnos más que cualquier pequeña diferencia que tengamos de forma. De que esto se hace así, porque no se hace así. No. Vamos a amarnos y vamos a tener en común las cosas que nos atañen, que son las cosas de Cristo, los negocios del Padre, las cosas del Espíritu. Amén. De hecho, en el verso 44 se encarga de reafirmarlo. Dice: tenían en común todas las cosas. Y me gusta la actitud, además, porque podemos tener las cosas en común, pero estar distanciaditos, o estar como se dice, con el ceño fruncido. Fíjense, tenían esta actitud, verso 46, con alegría y sencillez de corazón. Entonces, no solo tenemos que tener las cosas en común, sino tener gozo, alegría, contentamiento y sentir esa hermandad. Amén. Como que aprendieron esa lección que les había dicho el Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde. Otra marca: fantástico compañerismo, se amaban unos a otros. Era tanto el amor que dice la palabra que no había gente necesitada dentro de esa iglesia. Ustedes saben allí, cuando van a leer,
pues que ellos vendían las cosas y lo repartían. Decía un teólogo que la iglesia debería ser el lugar donde no haya pobres ni necesitados, o al menos necesitados. El Señor dijo que pobres lo iba a ver siempre, pero al menos necesitados, porque si yo tengo, mi hermano tiene que tener. Amén. Fabuloso testimonio. Tenían el favor con el pueblo. Eso me maravilló. ¿Qué significa esto? Bueno, seguramente muchas cosas, pero fíjense, que el pueblo notaba que era genuino el amor, porque el Señor nos dijo: en esto conocerán que soy mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, si el pueblo si ellos tenían la gracia y el favor de todo el pueblo, seguramente era que el pueblo veía que esa comunidad de fe pues se amaba, tenían las cosas en común, se veía esa coinonía compartiendo el pan, orando, alabando, cantando. Esa es la forma de tener gracia con el pueblo, y mucho me temo que hoy ese pueblo pues no puede ver ese amor en nosotros, y por eso quizás no llegará aquí o no va a llegar. Pero como vamos a cambiar eso, y como vamos a hacer esa iglesia que siempre hemos sido de amor, cargada de compañerismo, cargada del estudio de la palabra, cargada de cubrir las necesidades, aquella cesta de amor que se hacía, que se debe seguir haciendo, y que podamos ser esa comunidad que ama, que cuida, que no solo se cuida a ellos, sino que cuidan al resto, y que damos evidencia y testimonio de en quién hemos creído. Paréntesis: quien desea acompañarme el 12 de octubre a la marcha para Jesús, los espero. Me puedo parar, no sé, Banco de Venezuela, los espero. 5, 6, 10, 2, 3 que lleguen, pero allí la pizza va a estar dando testimonio junto a todas las iglesias de los actos femeninos de la marcha para Jesús. Continuamos entonces. Mucho me temo que el pueblo no ve ese amor entre nosotros. Esta conducta, mis amados, esta actitud hacía que el Señor se glorificara. Ustedes van a leer allí que grandes cosas hacía el Señor. Habían maravillas, habían señales, prodigios, y era pues porque había temor de Dios. Pero también el Señor cada día, dice ahí, añadía a miles de personas, pero también hacía muchas maravillas y señales. Tenían el favor de Dios y de las personas. Había llenura del Espíritu Santo, Hechos 4:31. Había un testimonio sólido, Hechos 4:33. No había necesitados en ella, Hechos 4:34. Ahora alzamos la mirada a otra iglesia. Ahora nos vamos con otra iglesia, distinta, muy distinta a esta que acabo de presentarles. Todo lo contrario, ahí no había unión ni comunión, no había un fantástico compañerismo, no había un testimonio fabuloso. Esa otra iglesia fue fundada un tiempo después de esta que les estoy hablando, fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Se va a revisar Hechos 18 para mayor información, y lo cierto es que un tiempo después de fundada le llega al apóstol Pablo pues un testichisme de la hermana Chloe, donde le dice los problemas que están pasando allá, y él pues se pone en oración, se compunge, pero le escribe contundentemente. Y miren lo que había allí, los problemitas que habían allí: contiendas, verso 11 del capítulo 1, divisiones, verso 12, arrogancia, muchos sabios, muchos conocedores, verso 20 al 29, carnalidad, verso 1 del capítulo 3, grupitos, que si de Pablo, que si de Apolo, verso 4. Estaban incluso difamando a Pablo, verso 3. Había fornicación, capítulo 5, verso 1. Envanecimiento, o sea, que soberbia, de todo, capítulo 5, verso 2. Gente jactanciosa y arrogante, capítulo 5, verso 6. Incluso se estaban demandando, se estaban denunciando en los tribunales. Algunos dicen que entre hermanos no deberían llegar allá, deberían aclarar sus cosas y dirimir sus cosas. Y bueno, vamos a parar ahí porque me da dolor de cabeza. La conclusión, mis amados. Hicimos 3 preguntas, ¿no? ¿Qué quiere que la iglesia haga? ¿Cristo qué quiere que la iglesia haga? Que la iglesia sea y que la iglesia refleje. Le pegamos esa duda, ¿verdad? Que alcance, que haga discípulos y que refleje su gloria. Pero voy a hacer una cuarta pregunta. ¿Cuál de estos 2 modelos de iglesia querrá el Señor? ¿Una como la de ellos o una como la de Corinto? Una última pregunta: ¿en cuál de estas 2 iglesias le gustaría estar, o qué modelo sueña para la pizza de hoy, de 2025?
Hemos terminado un año bien difícil. Estamos terminando, nos quedan 3 meses. No un año. Si metemos 2 y medio, ¿verdad? Sin pastores y metemos pandemia, estaríamos hablando de 4 años bien difíciles. Difíciles para todos. Mucha oración de parte de ustedes, mucha tristeza, hubo alegría, sí, pero hubo mucha dificultad, muchas cosas que no la ocultaremos ni la podremos ocultar nunca. Pero mis amados, definitivamente tenemos hoy, a través de esta palabra, la seguridad que las puertas del Hades no prevalecieron y esta iglesia está de pie. Amén. Podemos saber, y en nuestros corazones lo sabemos, que nos pastoreó Cristo durante todos estos años, que no es cualquier cosa. Es Cristo mismo que dirigió esta iglesia y lo seguirá haciendo. Amén. El Señor se encargó de todo ello. Y ¿hay cicatrices? Sí, pero le invito a que las sanen ustedes ahí mismo con su Señor, con su Espíritu Santo. Póngase a cuenta con Él, pídale perdón si hizo algo malo, pídale disculpas a su hermano si le hizo algo malo, pero tenemos que ya, como lo dije anteriormente, entender y saber pues que el pasado quedó atrás y que tenemos que extendernos a lo que está delante. Y la misma palabra dice cómo nos vamos a extender. Nos vamos a extender, estoy aquí, me voy a extender así, mirando atrás. No, me extiendo hacia adelante. ¿Y qué veía Pablo adelante? La mesa, ¿verdad? Aquella raya donde pasan esos corredores y rompen ese viendo lo que está adelante. Pero también la misma Biblia nos dice que aunque estoy corriendo hacia la meta, ¿dónde tengo los ojos? En el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, si hacemos eso, cada uno en lo individual, si cada uno permanece en la palabra, que la palabra transformadora lo regenere, que viva conforme a la palabra, porque ya lo decía Luna, Nelly, y creo que Cira también lo dijo, que enseña, no ser oidores sino hacedores. Si cada uno va haciendo la palabra día a día en su vida, y cuando quiera tener un comportamiento extraño a lo que la palabra dice, pueda corregir y refrenar la lengua, por ejemplo, dice Santiago, o que pueda, pues antes de ir, pensar y edificar, y antes de corregir más bien, amar primero y acompañar, y después decir, ¿no creen ustedes que podemos cambiar y ser esa iglesia que el Señor quiere que sea? Entonces el Señor va a estar con nosotros. Solo se requiere, para esto que estoy hablando, compromiso, y se requiere decidir hacerlo, decidir, dar el primer paso. Por eso decía, y disculpe que sea repetitivo, pero tengo que asegurarme de eso, es que borrón y cuenta nueva. No me hablen, que el hermano este, que el hermano... Yo no estaba, el día 1 de septiembre. Hácenme de aquí para adelante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuento contigo, estás en sintonía, vas a servir al Señor, no a mí ni a la pizza, al Señor, estás comprometido con el Señor, de Él es que viene la herencia y los premios que están allí. ¿Quieres obtener esos premios? ¿Quieres tener el premio más maravilloso que sentir el gozo del servicio? ¿Quieres unirte? Vente con nosotros. Y ya, el pasado queda atrás. Hay consecuencias, sí dice la palabra, cuando uno actúa mal, pero eso es usted con su Señor. Ahorita véngase para acá, que vamos a empezar a trabajar en el 2025 haciendo lo que el Señor quiere que seamos, que hagamos y que reflejemos. Amén. Entonces, el Señor demanda en su palabra que andemos conforme al llamamiento, al digno y supremo llamamiento que nos ha hecho. Así que, mientras usted critique y murmure, en ese interín que usted está haciendo eso, muchos se están perdiendo allá afuera, muchos están allá afuera pasando necesidades, muchos necesitan allá afuera una palabra. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra, el honor. Dios maravilloso, Dios creador y sustentador, Dios que envió a su Hijo para redimir al mundo del pecado, para justificarnos delante de Él y para darle la posibilidad a todo aquel que en Él cree no perderse sino tener la vida eterna. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, que ahora nos acompaña, que ahora nos redarguye, que ahora nos enseña las cosas que tú dijiste, que ahora nos sella y nos declara hijos. Gracias por ese Espíritu Santo, Señor, que mora dentro de nosotros
que está allí esperando que nosotros tengamos llenura de Él. Gracias porque no vino solo, vino con regalos, vino con dones espirituales para servir dentro y fuera de la iglesia. Gracias porque también nos trajo un fruto. El fruto del Espíritu Santo es amor. Y el amor entonces atraviesa los otros 8. Gracias, Señor, porque nos diste también una iglesia donde podemos estar todos en coinonía, ayudándonos y edificándonos unos a otros, con mi don, edificando al otro, con el don del otro, edificándome a mí. Gracias porque es aquí donde probamos primeramente que esos 9 rasgos están en nuestras vidas. Gracias porque es aquí donde nos capacitamos con tu palabra para poder proclamarla. Gracias porque es aquí donde adoramos colectivamente, haciendo esa práctica de lo que haremos en el cielo, donde estaremos adorándote en espíritu y en verdad. Gracias porque es aquí, Señor, donde nos alimentamos de tu palabra domingo a domingo. Y gracias, Señor, porque vienes por nosotros, vienes por tu iglesia, para que estemos donde tú estés. Gracias, Señor, porque vamos a estar contigo para siempre, disfrutando, Señor, de lo que es verdaderamente la verdad y la vida, la luz, donde vamos a estar, según Apocalipsis, en un sitio donde no hay llanto, donde hay un sol resplandeciente, donde hay tierra preciosa, calle hermosa. No permitas que caigamos en el mal y en las redes del maligno. No permitas que se dañen nuestros corazones, corazones donde ya tú moras, donde mora tu Santo Espíritu y donde no debe haber cabida para el odio, para rencores, para maquinaciones malignas, sino que tú seas la luz que alumbre nuestro corazón y podamos reflejar y podamos ser portadores, como cantábamos, de tu gloria. Señor, los tiempos malos pasaron y vienen tiempos de bendición abundante. Vienen tiempos donde la palabra va a reinar en abundancia en nuestros corazones. Vienen tiempos donde vamos a ser testigos fieles de esa palabra en nuestras vidas. Vienen tiempos donde va a haber unión y amor en los hogares. No más maledicencia, no más peleas, no más maltratos en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Que el amor sea el que rija, como lo hace desde Génesis y Apocalipsis, que el amor sea el que rija, Señor, nuestra vida y la de nuestros cercanos, bien sean familias, bien sea iglesia y bien sea compañeros de trabajo o de estudio. Señor, seguimos orando y clamando, comprometidos en una sola cosa: reflejar tu gloria, ser testigos de ti y alcanzar a otros con el Evangelio. Oramos ya por las personas que vamos a traer al culto del invitado el último de octubre. Pon en nuestros corazones esos amigos, esos familiares que vamos a invitar el último de octubre, el último domingo, para celebrar tu gracia admirable y poder, pues, testificar y lanzar las redes. Gracias por cada servidor de esta iglesia, los que hasta ahora han trabajado arduamente durante muchos años. Mejor aún, sé con lo que viene, que hoy vamos a tener esa disertación sobre la nueva oficialidad. Desde ya, por esos 30 y pico de hermanos, oramos dando gracias, oramos alabando al Señor por su vida, oramos para que sientan el gozo del servicio, oramos para que haya amor profundo entre cada uno de ellos y podamos entretejer esa red maravillosa del 2025. Que podamos, Señor, ser la primera iglesia bautista de San Antonio conocida por su poder de la palabra, por el poder de la proclamación del Evangelio y por la coinonía de sus hermanos. Gracias, Señor. Seguimos amando. Oramos, Señor, por esta reunión que vamos a tener a continuación, para que seas tú glorificándote, para que seas tú, Señor, mostrándonos
las cosas maravillosas que tienes por hacer. Sé tú con cada persona que va a estar presentando los informes, por cada persona que va a ser presentada para el bautismo, por cada persona que va a ser presentada como futuro miembro de esta iglesia, y sé con la oficialidad. Y sé también con mi hermano Carlos Castro, que va a presentar su informe de finanzas. Pero mejor aún, sé con cada uno de los miembros, recordándoles que hay responsabilidad y compromiso, y que no se puede hacer iglesia sin venir a sus asuntos, a los asuntos de nuestro Padre, donde nos es necesario estar, a estos cultos administrativos que son necesarios y que se requieren de una cantidad de personas que estén. Por favor, Espíritu Santo, recuérdale a cada uno de mis hermanos eso, para que pueda decir que hace vida de iglesia. Vida de iglesia no es los domingos, vida de iglesia es cada día que el Señor demande y requiera nuestra presencia. Amado Padre Celestial, a ti sea la gloria, la honra, el honor por siempre. Amén y amén.